les estoy compartiendo la guía didáctica para que podamos revisar un poco los temas que se están analizando en este tema. Em, los contenidos de esta videotutoría van a ser un poco hablar sobre qué es la hoja de trabajo, cómo funciona una hoja de trabajo, cómo se hace la terminación del ciclo contable y finalmente el tema del cierre de cuentas. Ok, la hoja de trabajo, como ustedes pudieron analizar en la guía didáctica, realmente es un papel de trabajo. Antes se llamaban hojas columnares, cuando la contabilidad se llevaba a mano, pero actualmente se utiliza una hoja electrónica, es decir, una hoja de Excel, para poder hacer todo lo que es em, la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es un instrumento, una herramienta que se utiliza por parte de los contadores para poder hacer un resumen de todo el ciclo contable, de forma tal que en la hoja de trabajo o en los papeles de trabajo del cierre contable podemos observar lo que ya analizamos en temas anteriores, como lo es una balanza de comprobación sin ajustar, el detalle de los ajustes conciliados y una balanza de comprobación ajustada. Adicional, la hoja de trabajo permite elaborar un estado de resultados preliminar sin el formato que solicitan las normas de contabilidad y un balance de situación financiera de igual forma preliminar sin el formato que solicita las normas de información financiera. Podemos ver que la contabilidad ocurre en dos momentos. Uno que nos dice la guía didáctica y es durante el periodo contable, es decir, cuando se hacen los registros de diario y al final del periodo contable, que es cuando se hacen los ajustes y cuando se preparan los informes financieros. Entonces, la hoja de trabajo lo que nos permite es resumir todos estos detalles y ver el fin del periodo contable como tal y el proceso de cierre. Entonces, voy a mostrarles acá, voy a mostrarles acá una hoja de Excel. Esta hoja de Excel es un papel de trabajo, ¿verdad? Es una hoja de trabajo con la cual nosotros podemos hacer una clasificación de todas las cuentas, es decir, vamos a hacer acá, vamos a marcarle un colorcito de nuestra balanza de comprobación sin ajustar para hablar un poquito de ella, para recordarla. La balanza de comprobación sin ajustar es justamente los saldos que nosotros obtuvimos luego de haber hecho los asientos contables, la mayorización y pasamos todo a este formato donde colocamos todas las cuentas, los saldos con su respectiva cuenta, al debe y al haber, y al final obtenemos el detalle de que ambos son exactamente iguales. Y luego, como vimos en la sesión pasada, los asientos de ajuste, de igual forma, se colocan al lado derecho cada uno de los ajustes según las cuentas que se están ajustando. Por ejemplo, acá la cuenta por cobrar, teníamos un saldo sin ajustar de 2.200, pero al cierre contable del periodo contable tenemos un ajuste de 400, por lo tanto, em, estamos aplicando un ajuste de 400, al igual que los demás, ya sea al debe o al haber, esto va a depender mucho de los asientos contables que estemos haciendo y también debemos tener sumas iguales tanto en el debe como en el haber. Luego el proceso que sigue es una balanza de comprobación ajustada.
que esto lo vimos en la sesión pasada también, de forma tal que ajustamos los saldos. En este caso, vamos a ver un ejemplo. La cuenta por cobrar tiene un saldo deudor de 2.200, teníamos un ajuste de 400, por lo tanto, el saldo ajustado de la cuenta cuentas por cobrar es de 2.600. Recordemos que yo sumo 2 del debe y lo coloco en el debe, o sumo 2 del haber, lo coloco en el haber, o resto uno del debe y uno del haber y lo coloco en donde pertenece a la cuenta, si es activo en el lado del debe, si es pasivo o patrimonio en el lado del haber, si es un ingreso en el lado del haber y si es un gasto en el lado del debe. Y ya con esto que nosotros tenemos acá, ya podemos decir la contabilidad está cerrada, es decir, la contabilidad cuadro. Tenemos la partida doble, ¿verdad? Tenemos la ecuación contable inclusive, pero ahora lo que nos corresponde es elaborar los dos estados financieros que resumen toda la posición financiera de la empresa. El primero se llama estado de resultados, haciendo una recapitulación de lo que nos menciona la teoría en la unidad didáctica, es que el estado de resultados es un resumen de todas las cuentas nominales o de las cuentas temporales que tiene la empresa. Entonces, las cuentas nominales son aquellas de ingresos, costos y gastos. ¿Ok? Entonces, las cuentas que van en el estado de resultados son exclusivamente las de ingresos, las de ventas, las de costos y las de gastos. No podemos colocar activo, pasivo y patrimonio porque estas otras tres cuentas se llaman cuentas reales. Las cuentas reales pertenecen al balance de situación o balance general. Entonces, el principio del periodo contable, o el principio de realización que habíamos visto en la tutoría primera, nos decía que nosotros debemos ser capaces de comparar la utilidad de un periodo con la utilidad del otro, los gastos de un periodo con los gastos del otro, los ingresos de un periodo con los ingresos del otro, de forma tal que tanto los ingresos como las ventas, los costos y los gastos se consideran cuentas nominales. Nosotros debemos hacer un cierre de estas cuentas, es decir, saldar las cuentas, dejarlas en cero al cierre de cada periodo contable. Por eso es que se elabora el estado de resultados, para nosotros decir, bueno, estos fueron mis ingresos y estos fueron mis gastos y este es el total de lo que yo tengo del año A y entonces lo voy a comparar con el año B o el año C con el año A. Vemos acá un ejemplo, en este balance, en esta balanza sin ajustar, teníamos acá, primero, todas las cuentas que corresponden a activos y patrimonio, de forma tal que nosotros vamos a colocar los ingresos, que son 7,000 que teníamos, ¿verdad? Más los 400 y los 200, por consiguiente tenemos un saldo de 7,600 de los ingresos y vamos a empezar, en realidad este va aquí. Entonces, lo que hacemos es colocar en el estado de resultados, ya sea en el debo o en el haber, según corresponda a cada una de las cuentas, todos los saldos de las cuentas de gastos y todos los de las cuentas de ingresos o ventas o costos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí no existe igualdad de saldos. Nunca va a existir igualdad de saldos. En el momento en que existe igualdad de saldos, quiere decir que no hubo ni utilidad ni tampoco hubo pérdida. Es muy raro ver una empresa que tenga saldos iguales en el estado de resultados. No es posible que quede igual. Entonces, como ustedes pueden ver, en el lado del debe están colocados todos los gastos y en el lado del haber todos los ingresos. Entonces, 3,900 es el total de mis gastos, 7,600 es el total de mis ingresos.
Si lo analizamos de forma lógica, tuvimos más ingresos que gastos. Entonces nosotros obtuvimos contablemente algo que se llama utilidad neta. Entonces, nuestra hoja de trabajo lo que nos permite es decir, bueno, cuánto tenemos al debe y cuánto tenemos al haber. La resta, es decir, la diferencia entre estos dos saldos, se va a colocar ya sea en el debe cuando el haber es mayor o en el haber cuando el debe es mayor. ¿Qué pasa si aquí hubiesen sido más bien mayores los del debe que los del haber? Para nosotros poder igualar los totales, la diferencia la tengo que colocar en el haber. ¿Por qué? Porque el monto que nos hace falta para llegar a que estos dos saldos sean iguales está en el haber. Entonces vamos a colocarlo en el lado del haber. En este caso del ejemplo, la diferencia o el sobrante, o mejor dicho, para llegar a los 7.600, hace falta colocar 3.700 en el lado del debe. Quiere decir que esta diferencia que me permite a mí cuadrar los dos saldos del debe y el haber se llama utilidad neta del periodo. Cuando yo tengo la diferencia y debo colocarla en el debe se llama utilidad. Cuando yo tengo diferencia y debo colocarla en el haber se llama pérdida. ¿Ok? Y esto es un resumen que nosotros obtenemos del estado de resultados. Vamos a marcarlo acá en un color. Luego tenemos un resumen del balance de situación o balance general en donde si en un estado colocamos todos los ingresos y los gastos, costos y ventas, en el otro estado vamos a colocar todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de patrimonio. Entonces, vamos a colocarlas según su saldo ajustado, ¿verdad? Y vamos a poner acá, vamos a ver que nosotros tenemos un saldo superior en el lado del debe y en el lado del haber tenemos un saldo inferior, es decir, no están igualados. Para nosotros igualarlos, vamos a colocar esa diferencia en donde haga falta, ya sea en el debe o ya sea en el haber. Si nosotros lo colocamos en el lado del debe, obtuvimos una pérdida. Si lo colocamos en el lado del haber, obtuvimos una utilidad. Entonces, como en este año lo que obtuvimos fue una utilidad, la cuenta de utilidades es una cuenta de patrimonio y la cuenta de patrimonio tiene saldo acreedor, entonces debemos colocarlo en el lado del haber, ¿ok? Y así nosotros podemos igualar nuestro papel de trabajo en donde decimos de que ya mi saldo del debes exactamente es igual a mi saldo del haber. Esto porque estamos colocando la diferencia que es la utilidad del periodo. Es importante considerar que en nuestro papel de trabajo siempre la diferencia en el estado de resultados va a ser o una utilidad o una pérdida. Y esa diferencia justamente tiene que ser la diferencia que yo debo obtener en mi balance de situación, que se considera una utilidad o una pérdida, como lo podemos ver acá, hasta llegar exactamente a los mismos saldos. Siempre debemos llegar a los mismos saldos. Cuando nosotros obtenemos ya nuestro papel de trabajo, ahora sí, esto no es considerado un estado financiero, esto es meramente, como lo mencionó hace poco, es un papel de trabajo. Esto sirve para que el contador verifique si la contabilidad está correcta antes de hacer un estado financiero. Pasa que en muchos casos las empresas hacen sus estados financieros y luego intentan cuadrar el estado financiero sin haber validado estos pasos antes. De forma tal que cuando yo voy a elaborar mis estados financieros, entonces yo primero obtengo mi estado de resultados y este es un formato de estado de resultados genérico en donde yo pongo el título de la empresa y pongo mis ingresos. Acá en una empresa de servicios colocamos la cuenta que se llama ingreso por servicios y en una empresa comercial colocamos la cuenta que se llama ventas. Entonces, si esto en lugar de ingreso por servicios hubiese sido ventas, entonces colocamos ventas. Y luego hacemos un resumen de todos los gastos, sumamos todos los gastos
y restamos los ingresos a los gastos y nos va a dar la utilidad. Como puede ver, este numerito de acá es exactamente el mismo número que nosotros obtenemos en esta diferencia. Acá lo que hicimos fue nada más restarlo para saber cuánto era lo que hacía falta para llegar. Pero en esta hoja lo que nosotros sabemos es que restándole todos los gastos a mis ingresos me va a dar o una utilidad o una pérdida. Pasa exactamente igual si yo hubiese tenido un ingreso inferior a mis gastos, entonces yo obtengo en realidad, en lugar de una utilidad, hubiese tenido una pérdida. ¿Ok? De forma tal que cuando yo tengo acá mi análisis en el estado de resultados, yo digo, bueno, obtuve una pérdida neta de 2.400 porque mis ingresos fueron inferiores a mis gastos. En el ejemplo que estamos mostrando, realmente mis ingresos son superiores a mis gastos. Ahora, seleccionando todas las cuentas que nosotros tenemos acá del balance de situación, que son activo, pasivo y patrimonio, las vamos a clasificar. Las vamos a clasificar de forma tal que el marco conceptual de la norma a mí me dice que yo debo hacer una separación entre mis activos corrientes y mis activos no corrientes. Y como vamos viendo acá poco a poco en el curso de contabilidad y en las guías didácticas, los activos corrientes son todos aquellos que pueden convertirse en efectivos de una manera más rápida o aquellos activos que nosotros pagamos por adelantado, como en el caso de los alquileres. Entonces colocamos el saldo del efectivo, cuentas por cobrar, suministros de oficina y alquileres pagados por adelantado. Estos saldos vienen de la hoja de trabajo, de la hoja ya ajustada, ¿ok? Vienen exactamente de acá. Entonces, cuando nosotros al final hacemos un subtotal de cada uno de los activos corrientes, y luego tenemos la sección de los activos no corrientes, que se refiere a toda la propiedad, planta, equipo, maquinaria y otros activos. Entonces, tenemos acá el mobiliario y equipo con su debida depreciación. La depreciación la colocamos en negativo porque recordemos que la depreciación es una cuenta de activo que tiene saldo inverso. Las cuentas de activos van al debe, pero realmente las depreciaciones de los activos tienen saldo acreedor. Entonces, como aquí no tenemos la separación de debe y haber, sino que es una sola columna, vamos a colocarlo como negativo para que cuando yo presente mis estados financieros, mi saldo neto del mobiliario de equipo no son 18,000, sino 17,800. Pasa lo mismo con el edificio. Y hacemos una suma de todos mis activos no corrientes. Para un total de activos, es decir, sumamos los activos corrientes más los activos no corrientes y me va a dar un monto de 7,800. Luego hacemos lo mismo con el tema del pasivo. Vamos a primero clasificar todos los pasivos y luego todo el patrimonio. Entonces, en el pasivo vamos a colocar todos los pasivos que tenemos nosotros acá, en esta parte de acá, ¿ok? Todos los pasivos que están al lado del haber y los vamos a colocar acá agrupados, sumamos los pasivos, luego colocamos el capital social, que por aquí también lo teníamos, el capital social es este, más las utilidades retenidas. Veamos acá. Entonces, las utilidades retenidas teníamos la retenida y la utilidad del periodo. Estas cuentas, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, del periodo anterior, es decir, de años anteriores, tengo 3,200 de utilidad retenida y tenemos utilidad del periodo de 3,700. Entonces, en el nuevo balance de situación, yo tengo que sumarlas y colocarlas en una sola, que se va a llamar utilidades retenidas. ¿Ok? Porque van a convertirse en las nuevas utilidades retenidas y sumamos el nuevo patrimonio para poder nosotros después contemplar de que la suma del patrimonio más los pasivos es exactamente igual a la suma de mis activos. Por consiguiente, se cumple la ecuación contable.
y este es nuestro balance de situación financiera. Hay que tener en cuenta que también existe otro estado que se llama estado de cambio en el patrimonio. ¿Cómo hacemos estado de cambio en el patrimonio? Colocamos el capital social, ¿ok? Que era el capital inicial. Tenemos una utilidad neta de 3.700 nuevas. Tenemos utilidades retenidas, ¿ok? Esto se suma si la empresa declaró dividendos, entonces hay que restarlos. Supongamos que acá declaró 500, entonces hay que restar los 500, ¿verdad? Pero en este caso no hay nada de dividendos, entonces no se hace nada para tener un total de utilidades retenidas de 8.900. Entonces, mi estado de cambio en el patrimonio es que yo tengo un capital social más nuevas utilidades para un total del patrimonio de 38.900. Como pueden ver, esto es como un resumencito un poco más claro de lo que teníamos acá en la sección de capital. Es decir, describimos cómo llegamos a estas utilidades en la sección del balance de situación. Pero resulta que nosotros cuando hacemos este cierre en este papel de trabajo, en nuestros saldos, ¿ok? En nuestros saldos ajustados, todavía existen los montos de ingresos y los de gastos, ¿ok? Entonces, yo debo hacer algo que se llama asientos de cierre. Estos asientos de cierre me permiten a mí reversar mis cuentas nominales, es decir, todas mis cuentas de ingresos y todas mis cuentas de gastos, contra una cuenta que se llama pérdida y ganancias. La cuenta pérdida y ganancias es una cuenta transitoria, es una cuenta puente, es una cuenta temporal, como quieran mencionarle. Realmente la literatura contable las menciona como cuentas transitorias, temporales o cuentas puente, cualquiera de esas. Y lo que hacemos es crear un asiento de diario, que esos asientos de diario lo que hacemos es, si el saldo normal de los ingresos es acreedor, se reversa. Es decir, siempre los ingresos siempre tienen saldo acreedor, es decir, siempre van al haber. Pero para yo hacer mi cierre contable, para yo poder iniciar un nuevo periodo, según lo que me dice el principio de realización, yo debo cerrar mis cuentas de ingresos y de gastos o mis cuentas nominales. Entonces, yo las cierro reversando estas, reversando estas cuentas. Entonces, vamos a colocar un asiento de cierre que se llama ingreso por servicios al debe, con el saldo de los ingresos por servicios contra la cuenta pérdidas y ganancias. ¿Ok? Luego vamos a hacer, este es el asiento para cerrar los ingresos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los gastos. Resulta que el saldo normal de los gastos, el deudor, se reversa también. Entonces, como siempre van al debe, esta vez los vamos a colocar al haber. Y la suma de todos mis gastos yo las voy a poner al lado del debe a la cuenta que se llama pérdida y ganancia. Si nosotros imaginamos acá una cuenta T, vamos a imaginarla acá, una cuenta T que se llama pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a colocar al haber, ¿verdad? Este que está acá en este asiento y vamos a colocar en el debe esto que está acá. Entonces, si nosotros obtenemos acá la diferencia entre estas, vamos a restar entonces acá el monto mayor al monto menor y me va a dar algo que se llama utilidad retenida. Entonces, este saldo que está acá se llama utilidad retenida. Pero resulta que como la cuenta de pérdida y ganancias es transitoria, entonces yo debo cerrarla, yo no la puedo dejar con saldo.
Esta es otra cuenta que nunca, nunca debe quedar con saldo. Entonces, para yo poder registrar en mi balance de situación la utilidad retenida, entonces yo hago un tercer asiento de cierre y yo voy a colocar, como en este caso, el saldo de la cuenta de pérdida y ganancias quedó al haber, yo voy a colocar la cuenta del saldo al lado del debe contra la cuenta que se llama utilidades retenidas. Entonces, esto que está acá, yo lo voy a traer para acá, estoy mayorizando, ¿verdad? Y nuevamente vuelvo a hacer el saldo. La resta del debe menos el haber o la resta del haber menos el debe, el que ustedes quieran, ya me da cero. Entonces, esta cuenta ya la cerré. ¿Ok? Y también cerré las de mis ingresos y las de mis gastos, porque resulta que en mis ingresos yo tenía todo al haber, cuando yo lo puse al debe me sucede este mismo efecto, igual con los gastos. Y me queda una cuenta que se llama utilidades retenidas. Esa cuenta que se llama utilidad retenida es esta que tenemos acá. Entonces, veamos esta cuenta de 3.700 de utilidad retenida en el estado de cambio, en el patrimonio, acá tenemos la utilidad neta de 3.700, se la sumamos a los 5.200 que ya habían y me da una nueva utilidad retenida. Entonces, esto lo que me dice es que antes yo tenía un saldo de 5.200, ¿verdad? Esto era lo que había antes. Y en mi nuevo asiento contable yo voy a sumar esto, ¿verdad? Vean que no lo voy a poner al debe porque realmente la cuenta está en el haber. Entonces, yo voy a sumar acá y lo que hago es sumar las dos cuentas del debe, ¿ok? Y mi nuevo saldo de la cuenta utilidad retenida es de 8.900 porque teníamos un saldo de 5.200 y le sumamos en el nuevo asiento contable el crédito por 3.700. Entonces tenemos un nuevo saldo que se llama 8.900. Esos 8.900 van a utilidades retenidas que ustedes lo pueden ver acá en balance de situación como utilidad retenida y en el estado de cambio en el patrimonio como total de utilidad retenida. Esto que ustedes ven acá como utilidad retenida del periodo, es decir, este asiento, tiene que venir exactamente de eh, mis estados de resultados. ¿Ok? Vean que aquí lo tengo al haber y aquí los tengo al debe. Entonces yo lo que hago es reversar por completo la cuenta de ingresos, la cuenta de gastos y la diferencia la voy a llevar a la cuenta que se llama utilidades retenidas. Y este es el fin del principio del proceso contable, así es como cerramos el ciclo contable con los asientos de cierre y presentando los estados financieros de la empresa. Los estados financieros pueden ser más grandes o pueden ser más pequeños, eso también va a depender de la tarea, de la empresa. Ahora, con respecto a la tarea, prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es este mismo ejercicio, ¿ok? Este ejercicio en donde ustedes hacen la balanza ya les dan una balanza sin ajustar, colocan los asientos de ajuste, la balanza ajustada, el estado de resultados y el balance de situación, ¿ok? Y al final tienen que hacer el ejercicio de los estados financieros. Pueden guiarse con los ejemplos que están en la guía didáctica para que sea de utilidad para ustedes. Y tienen que hacer los asientos de cierre. Los asientos de cierre realmente son sencillos porque es agarrar el monto de mis ingresos que los tengo al haber y los pongo al debe contra la cuenta de pérdida y ganancias. Los gastos que los tengo al debe, yo los sumo y los coloco acá al haber porque los tengo al debe. Y ya aquí cerré mis ingresos y mis gastos. Y luego hago este ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la cuenta de transitoria de pérdida y ganancias para saber si tengo utilidad o si tengo pérdida. Y este sería todo el tema que tenemos para revisar hoy en la videotutoría en cuanto a la hoja de trabajo y el cierre del ciclo del proceso contable.
Si tienen alguna duda, en este momento pueden escribir al chat o bien pueden habilitar el micrófono y, escribir, y preguntar si lo desean. Es correcto, sí, esto es para la tarea 3, exactamente. En la tarea 2 hicimos el ejercicio de los asientos de ajuste y la balanza ajustada, y en la tarea 3 lo que vamos a hacer es, a partir del balance sin ajustar, haremos el resto de pasos. Perfecto, que dicha que les quedó bastante claro. Em, Yo la tutoría la estoy grabando y yo la voy a tratar de dejar colocada en la plataforma hoy mismo, hoy por la noche, como mucho mañana temprano, para que puedan revisarlo y puedan hacer su tarea con tiempo. Y si tienen dudas, pueden escribir al foro de dudas o pueden escribir al chat interno del campus virtual. Si tienen alguna otra consulta, podemos abordarla en este momento. De acuerdo, entonces, muchas gracias por su participación en la tutoría. Espero que haya sido de bastante utilidad este ejemplo práctico para que puedan elaborar sus tareas y comprendan un poco mejor el tema. Ya lo que continúa es hacer este mismo ejercicio, pero para una empresa comercial, es decir, donde vamos a ver la cuenta de inventarios, la cuenta de ventas, la cuenta de costo de ventas, que es igual, pero en lo que se llama estado de resultados, aquí vamos a tener una variación un poquito más, más definida, acá, especialmente en la sección de ingresos. Pero todo el proceso contable es prácticamente lo mismo. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión y damos por finalizada esta videotutoría. Muchas gracias.